Bienvenido al Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Diego Esparza y soy estudiante de la carrera de Administración en la UAM Iztapalapa. Soy el encargado de impartir el taller de computación y el tema que veremos el día de hoy es el de sitios web dinámicos. ¿Qué es un sitio web dinámico? A diferencia de un sitio web estático, donde el contenido está previamente establecido por archivos HTML, en un sitio web dinámico, el contenido se construye a partir de diferentes fuentes. En sus inicios, la web estaba orientada a compartir artículos académicos, pero cuando se puso a disposición del público en general, surgieron otros usos. Por ejemplo, si un portal de noticias fuera un sitio web estático, alguien tendría que estar actualizando el archivo HTML de la portada cada vez que se publicara una nota, agregando etiquetas, escribiendo los textos y actualizando imágenes o enlaces y subiendo el nuevo archivo al servidor web. Lo anterior no suena muy eficiente. ¿Podríamos mejorarlo? Claro, si nos fijamos bien, hay ciertas cosas que se repiten, estructuras comunes como títulos, descripciones o encabezados. Estas estructuras se mantienen mientras que sus contenidos cambian. ¿Qué tal si se pudieran mantener de alguna forma las estructuras y solamente actualizar los contenidos? Precisamente esto es lo que hace un sitio web dinámico. Sobre una estructura de etiquetas HTML, agrega o modifica contenidos y entrega al navegador un nuevo documento, que no necesariamente representa un archivo en un directorio del servidor web. Como pueden ver, un sitio web dinámico no significa que tenga animaciones bonitas. Significa que sus contenidos se han generado de forma dinámica y no desde un archivo HTML. Siguiendo el ejemplo del sitio web de noticias, aunque la URL de la portada sea igual, los contenidos de cada día serán diferentes. El desarrollo de sitios web dinámicos da respuesta a varias necesidades. Podemos presentar un sitio web en diferentes idiomas, cambiar las opciones según el usuario que acceda y responder a los cambios de información rápidamente. También permitir que diferentes usuarios creen contenido web simultáneamente usando solo el navegador. La amplia disponibilidad de los navegadores y de Internet también ha hecho posible el desarrollo de aplicaciones web. Estas no se diferencian mucho técnicamente de lo que hemos presentado como sitio web dinámico, solo que se enfocan en dar soluciones a necesidades más empresariales, en donde se deben tener controles de usuarios, permisos, actualizaciones constantes, registro de uso, generación de informes y gráficas, listados, certificados, en fin, muchas funcionalidades que en una aplicación de escritorio tradicional serían más complicadas de lograr. Un sitio web dinámico se construye a partir de las tecnologías básicas de la web, HTML, CSS y JavaScript, sumando otras tecnologías adicionales que se denominan tecnologías de backend. Tecnologías y conceptos en el backend web. El backend abarca todo aquello que se ejecuta en el servidor. Allí se manejan las tecnologías y conceptos que permiten la creación de sitios web dinámicos. A principios de los 90 se creó el primer mecanismo para que un servidor web pudiera responder con contenidos dinámicos. CGI permite a un servidor web estático delegar a otro programa la generación del contenido dinámico y luego recibir la respuesta y redirigirla al navegador. En años siguientes otros enfoques se usaron. Algunos servidores web agregaron módulos para poder ejecutar código sin el uso de CGI. Otras tecnologías permitieron mezclar instrucciones de programación con etiquetas HTML y también se crearon servidores específicamente diseñados para generar contenidos dinámicos. Sin entrar en los detalles de cada lenguaje o plataforma, podemos hablar en términos generales de cómo funciona un sitio web dinámico. Recordemos que para cada petición del navegador hay una respuesta del servidor. Un servidor web dinámico expone la petición y la respuesta HTTP, lo que significa, en palabras más sencillas, que tenemos acceso desde nuestro código a esas dos estructuras en forma de una estructura de datos o como objeto. La petición HTTP contiene varios valores que son útiles para saber qué contenido debemos generar o qué acción debemos ejecutar. Uno de los más útiles son los parámetros. Estos son una serie de nombres y valores en forma de texto. Según el método de la petición,
Estos valores pueden ir visibles al final de la URL o no visibles en el cuerpo de la petición. En cualquier caso, podemos acceder a esos nombres y valores desde nuestro código. Respuesta HTTP. El cuerpo de la respuesta HTTP varía según el contenido. Puede ser texto plano representando hojas de estilo, etiquetas HTML o código JavaScript. Pero también puede ser contenido binario como imágenes o documentos. El navegador podrá saber el tipo de contenido leyendo el valor del encabezado. Así que debemos establecer el valor correcto de nuestro código en el backend. Sesión HTTP. La comunicación en un entorno web es una comunicación sin estado. Esto significa que el servidor web no sabe si hubo o habrá una comunicación con el mismo cliente. Simplemente responde cada petición como si fuera una petición nueva y aislada. En el contexto de un sitio web dinámico, sí es necesario mantener un estado, o sea, poder saber quién es el que hace la petición y cuáles peticiones ha hecho anteriormente. Para lograr esto se usa el concepto de sesión. En términos informáticos, una sesión es un lapso de tiempo en el que se dan una serie de mensajes entre dos máquinas. En un sitio web dinámico, una sesión corresponde a una agrupación de peticiones y respuestas HTTP de un usuario. El concepto de sesión es importante pues permite al servidor distinguir el usuario que hace las peticiones para generar el contenido adecuado, por ejemplo. Por seguridad no podemos mostrar opciones administrativas a todos los usuarios, solo a aquellos que han proporcionado un usuario y contraseñas válidos. La sesión HTTP se suele implementar generando un código identificador, único por usuario que se almacena en el navegador a través de una cookie. El navegador envía siempre ese identificador en todas las peticiones al mismo sitio, mientras que el servidor web almacena el identificador y le asocia algunos datos importantes para reconocer al usuario. Código, plantillas y datos en el backend web. En el frontend no tenemos muchas opciones en cuanto a lenguajes de programación. A la fecha contamos solo con JavaScript, aunque podemos usar indirectamente otros lenguajes que son capaces de producir códigos. Por el contrario, en el backend tenemos múltiples opciones. Podemos escribir la lógica de nuestro sitio web dinámico en diversidad de lenguajes y plataformas que veremos más adelante. Desde el código del backend tenemos acceso a dos cosas importantes en el desarrollo de sitios web: las plantillas y los datos. El sistema de plantillas del backend es la tecnología que nos permite reemplazar solo los datos dinámicos en un documento HTML. Depende un poco del lenguaje o plataforma que usemos, pero en general consiste en un archivo de texto con ciertas especificaciones al cual se le aplican unos datos, generando así un nuevo documento. Estos datos que mencionamos generalmente provienen de una o más bases de datos. Las bases de datos que veremos después tienen un rol muy importante en el desarrollo de sitios web, pues en ellas reposa la información que necesitamos para administrar y generar nuestro contenido dinámico. Lenguajes de programación web. Para el desarrollo en el backend podemos elegir entre muchos lenguajes de programación. Veamos algunos de ellos. Todos estos lenguajes plataforma nos permiten el acceso a parámetros de la petición. Podemos escribir archivos binarios o texto HTML en la respuesta. Podemos administrar las sesiones y conectarnos con diversas bases de datos. Por otra parte, cada plataforma cuenta con diferentes frameworks que ofrecen formas de modelar nuestro desarrollo, utilidades comunes y sistemas de plantillas. El primer lenguaje es el PHP. PHP es uno de los lenguajes más reconocidos en el desarrollo web. Fue creado en 1994 por Rasmus Lerfoot para su página personal. Posteriormente fue liberado como open source en 1995 y a partir de allí ha tenido una larga evolución hasta lo que es hoy en día. PHP está mayormente orientado al desarrollo web. Este es un lenguaje multiparadigma, es decir, que puedes programar de modo procedural u orientado por objetos. PHP se debe integrar con un servidor web como Apache, entre otros.
Después está el lenguaje de Java, que como vimos con anterioridad empezó a concebirse en el 91 por James Gosling y fue finalmente lanzado al público en 1995. Es un lenguaje orientado por objetos, portable a diferentes arquitecturas, lo que le permite ejecutarse en celulares y computadoras personales, hasta servidores y supercomputadoras. Para el desarrollo web, Java ofrece dos tecnologías, los servlets y las páginas JSP. Los servlets son objetos que cuentan con métodos que responden a las peticiones web. El desarrollador crea subclases de estos objetos para implementar allí la lógica de su sitio web. Por su parte, JSP permite mezclar código Java con etiquetas HTML. Después está el lenguaje ASP.NET. ASP es la tecnología de Microsoft para desarrollar sitios web. Su versión más reciente es ASP.NET, que fue lanzada al público en el 2002. Esta utiliza el ambiente de ejecución .NET, así que es posible programar en los lenguajes soportados por este como Visual Basic. Es posible mezclar códigos de programación con etiquetas HTML o bien separar código y etiquetas en archivos diferentes. Sistemas de bases de datos. Las bases de datos son fundamentales para los sitios web dinámicos. En ellas reposa toda la información administrativa y los contenidos del sitio. La base de datos es un componente fundamental de un sitio web dinámico. En ella se encuentra toda la información necesaria para que el sitio funcione. En este contexto, la base de datos debe contener información de tipo administrativa, como usuarios, permisos y contraseñas. Información textual, que es el contenido como tal del sitio, y la demás información que haga parte del núcleo del negocio. Base de datos relacional. Existen varios modelos de bases de datos. Mencionaré uno de ellos que es mayormente usado en el desarrollo de sitios web, que es el modelo relacional. Este tiene fundamentos teóricos en el álgebra relacional que fue propuesta por Edgar Coate en los años 70, como una especie de teoría de conjuntos aplicada sobre datos. Entidades. Uno de los conceptos importantes en el modelo relacional es el concepto de entidad. Una entidad representa algo que es significativo y contiene atributos relevantes para el sistema. Por ejemplo, si nuestro sitio web es un blog, una posible entidad sería artículo, y algunos posibles atributos serían su fecha de publicación y su título. Si nuestro sitio web es una tienda en línea, una posible entidad sería producto, con posibles atributos como nombre y precio. Después están las llaves. Es importante que cada entidad tenga un identificador único que se conoce como su llave primaria. Esta puede ser artificial, es decir, generada por el sistema, o natural. Es decir, que normalmente hace parte de la entidad. Las llaves facilitan las búsquedas en la base de datos y permiten establecer las relaciones entre entidades. Relaciones. Una relación es una asociación entre dos entidades. Podemos identificar estas relaciones cuando usamos verbos como tiene, contiene, hace parte de, está inscrito, etc. Las relaciones las establecemos al momento de diseñar la base de datos y parten de la experiencia de nuestro negocio. Por ejemplo, si nuestro sitio es un blog, sabemos que un autor escribe varios artículos. Así encontramos una relación entre la entidad artículo y la entidad autor. Si nuestro sitio es una tienda en línea, sabemos que una compra tiene uno o más productos. Así encontramos una relación entre la entidad compra y la entidad producto. Posteriormente están las búsquedas. Uno de los beneficios de contar con un modelo matemático para las bases de datos relacionales es que facilitó la creación de un lenguaje de búsqueda estructurado que se conoce como SQL. A través de este podemos ejecutar actualizaciones y consultas sobre los datos. Por ejemplo, actualizar atributos de alguna entidad, buscar entidades que cumplan ciertas condiciones o encontrar grupos de entidades asociadas entre muchas opciones más. Consejos para un desarrollo web. El desarrollo de un sitio web dinámico comprende muchas tecnologías que podemos clasificar como tecnologías frontend y tecnologías backend. Aquí tienes algunos consejos que debes tener en cuenta al realizar un desarrollo web.
Primero, conforma un buen equipo de trabajo. El desarrollo de sitios web involucra diversas tecnologías, por lo que necesitamos de un equipo de trabajo con diversos conocimientos y habilidades. Algunos miembros del equipo están enfocados en el frontend, en que el sitio sea visualmente agradable, que se vea correctamente en diferentes dispositivos y que la experiencia de usuario sea la mejor posible. Otros estarán enfocados en el backend, que el sitio sea rápido, que sea escalable, seguro y ofrezca la funcionalidad esperada. Después utiliza un sistema de control de versiones. Un sitio web consiste en una colección de archivos. Unos serán código fuente, otros texto HTML, otros archivos de estilo, algunos de código JavaScript, etc. Para poder administrar el proyecto, es necesario un sistema de control de versiones como Git o Subversion. Estos son sistemas que permiten llevar un control de accesos y versiones del grupo de archivos que hacen parte del proyecto. Después configura tu ambiente de desarrollo. Dependiendo de la tecnología elegida, el desarrollo involucra instalar y configurar el software, servidor web, servidores de base de datos, algún runtime o ambiente de ejecución, herramientas de compilación y un ambiente integrado de desarrollo o IDE, por sus siglas en inglés. Un IDE es una aplicación que nos permite administrar y editar los archivos del proyecto, previsualizar contenidos, iniciar y detener servidores, acceder a bases de datos, ver archivos de registro y otras utilidades más. Alternativas. No es siempre necesario que abordes un desarrollo web desde cero. Cuentas con alternativas como instalar y configurar un sistema gestor de contenidos o CMS. Estos sistemas pueden ser administrados por usuarios con conocimientos informáticos básicos. Con ellos puedes construir un sitio web rápidamente, gracias a que estos sistemas incorporan interfaces visuales para la edición y configuración del sitio, paquetes de temas personalizables y plugins, o extensiones que se adaptan a tus necesidades, por ejemplo, galerías de imágenes o formularios de encuestas. También cuentan con funcionalidades de gestión de usuarios y una base de datos preconfigurada. Ejemplos de estos sistemas son WordPress, Joomla, Drupal o Moodle, este último orientado a cursos en línea. Esto es solo el principio, puedes profundizar por tu propia cuenta en cada tecnología, por ejemplo, en sitios web para aprender a programar o consultando referencias técnicas como WizTools y Mozilla Developer. Si te interesa la tecnología, puedes orientar tus estudios superiores hacia el área de informática. O si lo tuyo es el emprendimiento, puedes pensar en crear tu propio negocio en línea, para el cual te será útil una estrategia web. Ahora que conoces más sobre el desarrollo web, los pasos a seguir son elegir las tecnologías con las que vas a trabajar, instalar el software necesario y revisar la documentación técnica y construir tu propio proyecto web. Por mi parte, esto ha sido todo sobre el tema de sitios web dinámicos. Te espero en el siguiente video y muchas gracias por tu atención.